2.4 área y longitud de arco. Bien, tenemos este ejemplo y nos pide obtener justamente el área encerrada por el astroide, cuya parametrización se muestra. X igual al coseno cúbico de t, y igual a seno cúbico de t, y el parámetro t está en el intervalo de 0 a 2pi. Bien, tengamos en cuenta que estamos tratando con curvas planas, por lo tanto tenemos solo dos ecuaciones paramétricas. Bien, este asteroide justamente es como se muestra aquí en esta figura, ¿sí? Si partimos desde 0 hasta 2pi, justamente damos una vuelta completa al plano y así es como se consigue dibujar este asteroide. Al estudiante, por supuesto, puede hacer la prueba utilizando las ecuaciones paramétricas que se muestran justamente con los valores del parámetro de 0 a 2pi, utilizando el comando curva en GeoGebra. Bueno, entonces, por simetría, el área interior es 4 veces el área bajo la curva en el primer cuadrante. Nos referimos a este caso. Si ustedes se dan cuenta, en efecto, la figura o el área encerrada por el asteroide, tanto como la misma curva, es simétrica respecto del eje X como simétrica respecto al eje Y. Entonces, las cuatro secciones justamente tienen la misma área, ¿sí? Y entonces, solamente vamos a calcular el área que está comprendida en el primer cuadrante. Y esta área está justamente por el arco de sí, el arco de la misma curva, ¿sí? De 0 a pi medios, digamos así, que el primer cuadrante, en efecto, para barrer el primer cuadrante solamente tenemos de 0 a pi medios. El segundo cuadrante de pi medios a pi, por supuesto midiendo en radianes, el tercer cuadrante de pi a 3 pi medios, y de 3 pi medios a 2pi, justamente el último cuadrante, el cuarto cuadrante. Bueno, entonces podemos aplicar la fórmula de la integral definida para el área. Tenemos en cuenta la interpretación geométrica de la integral definida en el cálculo integral. Aquí y, por supuesto, es función de la variable x. Muy bien. Y y, por supuesto, como x, están dados en términos de las ecuaciones paramétricas. Pero en el cálculo integral, pues justamente y depende de x. Y al integrar y, que depende de x, desde a hasta b, pues se obtiene el área bajo la gráfica de la función y que depende de x. Entonces, usando ese hecho, vamos a sustituir, por supuesto, las expresiones de las ecuaciones paramétricas en esta fórmula y vamos a tener una integral en términos del parámetro t que vamos a resolver para calcular el área de la sección que está en el primer cuadrante encerrada, por supuesto, en el asteroide. Bien, en la fórmula de la integral tenemos que y va a ser igual al seno cúbico de t. Justamente nos referimos a esta parte de la parametrización de nuestra curva. Bien, para la diferencial de x, que justamente está involucrada en la integral definida, que vamos a utilizar, vamos a considerar que justamente la derivada con respecto de t, de la derivada de x con respecto de t, porque x en la ecuación paramétrica, la primera de estas, x depende de t. Bien, entonces vamos a derivar esta función trigonométrica que define a la variable x, coseno cúbico de t con respecto de t. Bueno, entonces aplicamos justamente la regla de la potencia porque tenemos una función trigonométrica elevado al cubo, entonces bajamos justamente esa potencia como multiplicando el coeficiente de nuestra función, en este caso el coeficiente de la función es 1, es decir, no tenemos o no escribimos el coeficiente, y entonces disminuimos en un grado al exponente, que queda 2. 3 menos 1 queda 2. Entonces tenemos 3 veces el coseno cuadrado de t, y por supuesto la regla de la cadena, porque es una potencia de una función trigonométrica, entonces nos referimos justamente a la derivada de la base de la función potencia de la función trigonométrica coseno de t. Bien, la derivada justamente de la función coseno de t es menos seno de t. Bien,
Y entonces, con esto ya tenemos la diferencial en x. Bien, pero necesitamos despejarla, ¿sí? Veamos de qué forma. Primero, hacemos el producto de este signo negativo con el signo positivo del 3. Entonces quedaría menos 3 veces el coseno cuadrado de t por el seno de t. Eso sería la derivada de x con respecto de t. Vamos a despejar a la diferencial de x. Bien, y entonces tenemos que la diferencial de x va a ser menos 3 veces el coseno cuadrado de t por el seno de t por la derivada de t. Abusando un poco de la notación, podemos considerar que la diferencial de t aquí en esta derivada de x con respecto de t, pues es como si estuviera dividiendo y lo vamos a pasar del otro lado multiplicando, de esta forma práctica. Bien, ahora, dados y igual al seno, seno cúbico de t y la diferencial de x igual a menos 3 veces el coseno cuadrado de t seno de t por la derivada de t, sustituimos en la fórmula de la integral definida que nos da el área. Entonces, es esta fórmula, por supuesto. Entonces tenemos que el área justamente es la integral definida desde a hasta b, donde ahora en vez de poner y vamos a poner seno cúbico de t. Y luego en vez de poner diferencial de x o derivada de x, vamos a poner menos 3 veces el coseno cuadrado de t por el seno de t derivada de t. Bien, y así nuestra integral ya está en términos de t. Bien, al menos el integrando, menos 3. ¿De dónde sale ese menos 3? Es justamente el coeficiente del segundo factor en el integrando. Dado las propiedades de la integral definida, las constantes pueden salir de la integral. Bien, menos 3 que multiplica la integral definida del seno cúbico de t por el coseno cuadrado de t por el seno de t. Bien, y así vamos ahora a determinar los límites para la integral definida respecto de la variable t. Es decir, aquí, hasta aquí no sabemos quién es a ni quién es b, pero este valor de a y este valor de b deben de estar, o los debe dar el mismo valor o el mismo parámetro t en el recorrido de 0 a pi medios, por supuesto, ¿sí? Para poder dibujar este arco del astroide que tiene, cada punto de él tiene coordenadas y, x, y pensando que y depende de x, pues podemos calcular esta integral que estamos planteando, pero faltan esos límites. Bien, veamos cómo hacerlo.